Ahí voy a poner a grabar, ¿saben? Así queda grabado el presentismo, ¿sí? Nos tomamos unos minutitos más para que terminar de aceptar al resto de los compañeros y les voy a contar de qué vamos a charlar hoy, ¿sí? Ahí está Franco Mora. ¿Cómo los viene tratando el frío? ¿Bien? ¿Dentro de todo? Demasiado frío, profe. La verdad que sí, ¿eh? Pero creo que ayer hizo más frío que hoy, profe. Sí, ayer hizo más, es verdad. Ayer estuvo más fresco. Sí, yo lo sentí más ayer que hoy. Uh-huh. Sí. Profe, buenas tardes. Hola Noelia, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Profe, buenas tardes, soy Noelia. Hola, Noelia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Hola, te escucho. Ahí me puse mi nombre, profe. ¿Cómo? Hola. Hola, te escucho, Noelia. Decime, ¿cómo estás? Perdón, profe, porque estaba hablando, no sé si me escuchaban o no. Sí, escuchado. Sí, profe, le quería avisar que la cámara apagada porque estoy cocinando recién, perdón. No hay problema. ¿Qué está haciendo de rico? Fideos con salsa. Ah, muy bien. ¿Boloñesa o fileto? ¿Eh? ¿Boloñesa? Con boloñesa, sí. Ah, muy bien. Profe, yo lo tengo apagado 2 minutos. Para que sean un poquito más, para que llenen un poquito más, ¿no? Sí, tal cual. Muy bien. Y ahora más o menos, igual en un ratito ya la vuelvo a encender y ahí ya estoy. No hay problema. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, qué rubia que está. Ah, me bañé. ¿Pasó por la pelu también? No. Ah, mire usted. Le quería decir que tengo apagada la cámara porque estoy terminando de comer, No hay ¿sabe? ningún problema. Termine tranquila de comer mientras nos escucha. Bueno. ¿Eh? Ahora Bueno. Igual lo escucho. No hay problema. Termino de invitar a los compañeros y arrancamos, chicos, ¿sí? Así ya estamos todos presentes, si no, se nos retrasa mucho la clase. Misma causa, profe, yo apago un ratito la cámara para comer y ahora lo prendo. No hay ningún problema, coma tranquilo. Buen provecho. Bueno, gracias. Por favor. Gracias. Por favor. Dele tranquilo nomás. Yo estoy manejando, profe, en 10 llego. Ah, manejando y hablando, qué bien. Qué bien. Y ahora estoy en un semáforo. Ah, bueno, está bien. Sí, es un chiste. Bueno, no, preste atención al manejo, por favor. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, en la segunda entrada les vuelvo les hago un resumen de lo que desarrollamos en la primera parte para los que están en viaje, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿saben? ¿Se escuchó? Bueno, profe. ¿Ven Sí. ahí el PowerPoint? ¿Lo están viendo? No, todavía no. No se ve nada por ahora. No se ve nada. Ah, porque no llegué a compartir. Ahí está. Ahí estamos. Ahí sí, ¿no? ¿Ahí lo pueden ver? Ahí está guardando. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a desarrollar, vamos a terminar de ver los organigramas, ¿sí? Que habíamos hablado, ¿se acuerdan que habíamos hablado de qué eran los organigramas? Y vamos a ver la utilidad de los mismos dentro de los servicios de enfermería, ¿sí? Y vamos a tratar de comenzar a desarrollar la planificación que se hacen dentro de los servicios de enfermería. ¿Esto qué quiere decir? Ligado a la forma en la cual se planifican todas las estrategias, ¿sí? En virtud de los recursos humanos con los que se cuentan, es decir, las personas que conforman esas organizaciones de los servicios de enfermería, las diferentes formas de trabajo, de desarrollar esos cuidados y las diferentes planificaciones que se realizan en virtud de los servicios o las especialidades médicas que se desarrollan en cada una de esas instituciones de salud a las cuales les hacía referencia, ¿sí?
Bueno, arrancamos nomás, ¿les parece? Y después cuando entra el resto de las personas, en la segunda entrada les comento lo que veníamos desarrollando. Bueno, habíamos visto en la clase anterior, si no me equivoco, no, en la clase anterior no, hace 2 clases atrás habíamos visto desarrollado qué eran los organigramas. Y los organigramas básicamente son una representación gráfica, ¿sí?, del esqueleto de cómo está conformada una organización. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra los diferentes cargos jerárquicos, ¿sí?, las diferentes posiciones jerárquicas que hay dentro de esa organización, y nos permite obtener de un pantallazo, por decirlo, de una mirada rápida, ¿sí?, obtener una idea rápida de cómo está conformada una empresa, una organización, una institución, sea una cooperativa, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, independientemente de a lo que se dedique. Lo mismo ocurre cuando estos organigramas forman parte de una institución de salud o de una organización de salud a las cuales vamos a hacer referencia en unos minutos hacia adelante, ¿sí? Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en cuanto a la conformación de estos organigramas. Y, por ejemplo, en el momento en el cual se lo diseña, no solo, si no se lo realiza de forma adecuada y fidedigna a lo que es la realidad de esa organización, es decir, a cómo está conformada esa organización, fundamentalmente, ¿a qué me quiero referir? Si ese organigrama no coincide con la organización verdaderamente como está conformada, puede generar gran cantidad de confusiones, ¿sí?, en cuanto a la toma de decisiones en virtud de la organización, autorizaciones, cuestiones similares en relación a cómo se desarrolla el trabajo, la división de tareas, esa división del trabajo que yo había hablado oportunamente, ¿sí?, cuando nos referíamos a la conformación. Por eso también tiene que estar actualizado. Exacto, exacto. Y como dice usted, Roberto, habíamos hablado también que esos organigramas muchas veces varían, ¿sí? No son estáticos. ¿Por qué? Pues la gente cambia, los diferentes actores de las organizaciones van cambiando, ¿sí? Puede abrirse en algunos casos una nueva oficina, como un subdepartamento nuevo dentro de esa organización, por decirlo, un nuevo área. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que actualizarlo, hay que modificarlo ese organigrama, ¿sí? Bueno, ahí avanzó la diapositiva. Básicamente, lo que hay que saber de los organigramas, como ya dijimos, es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que te brinda información de cómo está conformada, una imagen visual de cómo está conformada el esqueleto de esa organización, y posee 2 funciones principales. En primer lugar, es informativo, ¿sí?, ya que a todos los nuevos integrantes que conformen esa compañía o esa organización les va a servir también cómo guiarse en virtud de si tienen que dirigirse a cierta persona, ¿sí?, a cierto integrante de esa organización para hacer algún trámite en particular, y a lo mejor, si es que se desubicaron en cuanto a los de mayor tiempo en la organización, puede ser que a lo mejor la persona no tenga por costumbre, muy seguida, mirar ese organigrama. ¿Qué hace? Con solo ir y mirarlo, sabe dónde se tiene que ubicar. Yo oportunamente les había contado a ustedes y les había relatado que en las diferentes organizaciones para algo están los diferentes puestos jerárquicos, y uno tiene que respetar ciertas instancias hasta llegar al último estrato jerárquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, dejaría de lado al resto de los que conforman esa organización. Por eso existe ese organigrama y esa conformación, ¿sí? Por eso, oportunamente yo les había puesto de ejemplo, si nosotros teníamos algún inconveniente, ¿no?, trabajando ya como enfermeros, ¿a quién nos teníamos que dirigir primeramente? Primeramente nos tenemos que dirigir a nuestro superior inmediato, ¿sí? Después, ese superior inmediato al cual nos corresponde dirigirnos en primer lugar, va a seguir la escala jerárquica para que nuestro
sugerencia, nuestro reclamo o nuestra inquietud sea atendida. ¿Sí? Pero oportunamente hay que saber respetar la conformación de la organización para no desvirtuar el funcionamiento de la misma. ¿Sí? Porque si no, no se respetaría la división del trabajo adecuada y se vería alterada la funcionalidad de esa organización en cuestión. En segundo lugar, a merced de ser una herramienta informativa, el organigrama es una herramienta para el análisis organizacional. ¿Sí? ¿Y para qué puede servirnos? Nos puede servir como instrumento para poder analizar la estructura de cómo está conformada esa organización y detectar fallas. ¿Sí? Puede detectar fallas si hay algún tipo de desequilibrio dentro de la organización. Uno sabe a qué área dirigirse, a qué unidad o a qué departamento para poder tratar de solucionar ese inconveniente que ha surgido oportunamente dentro de esa organización. Básicamente, para saber, principalmente y fundamentalmente, existen tres tipos de organigramas, ¿sí? Los organigramas de tipo analítico, que son específicos, es decir, brindan una información específica y detallada y pueden servir de complemento para otras fuentes de información. Luego están los que son más generales, que brindan un organigrama de tipo general, valga la redundancia, donde uno puede, en un golpe de vista, poder ver cómo está conformada en general la organización. Y luego existen los organigramas suplementarios, que son aquellos que son más específicos, ¿sí? Son más específicos que los generales. ¿Por qué? Por el general que te da un pantallazo así, visual, por decirlo de una forma, de cómo está conformada en general la organización. Los organigramas suplementarios son para analizar en particular cada unidad, ¿sí? Cada unidad de cómo está conformada esa organización, es decir, cada sección, cada departamento, ¿sí? O cada subsección. Ahora nos vamos a adentrar en qué, a continuación, les había hablado al comienzo del encuentro de hoy, que íbamos a hablar de la organización de los servicios de enfermería. Vamos a desarrollar algunas generalidades, ¿sí? De cómo se desarrollan las tareas en cuanto a funcionalidad de esos servicios de enfermería, y luego, ya en una segunda entrada, vamos a desarrollar las funciones principales del departamento de enfermería, que el departamento de enfermería, dentro de una institución sanitaria, es, por decirlo de una forma, el ente o la sección que se ocupa de toda la administración de los servicios de enfermería. ¿Cuál es el servicio de enfermería? El cuidado, ¿sí? Se ocupa de la administración, de la planificación, del control y de la implementación de los cuidados enfermeros. Por eso ahora vamos a desarrollar algunas generalidades en función de la organización de los servicios de enfermería. Un segundo que admito a un compañero que está queriendo ingresar. A ver si lo encuentro aquí, que es Pablo Comusi. Denme unos minutitos. Y ya continuamos. ¿Sí? Yo ya ingresé, profe. ¿Ingresaste? ¿Cómo hiciste? Se ve que te. Porque dice Pablo Comusi quiere ingresar. Sí, Decía, bueno, Nito, se ve que está puesto a admitir automáticamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, Pablo. ¿Cómo está usted, profe? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a las generalidades en la organización de los servicios de enfermería, podemos decir que la estructura de la organización de enfermería está diseñada ¿con qué finalidad? Para poder definir bien y con precisión los puestos, las obligaciones y las responsabilidades de cada integrante de esa organización de enfermería. ¿Qué permite ese diseño que esté creado de manera adecuada? Permite eliminar obstáculos, disminuir las confusiones y batallar contra la incertidumbre, ¿sí? Clarificar el panorama en cuanto a la toma de decisiones y establecer una comunicación clara entre los
objetivos de la institución y del propio servicio de enfermería. ¿Sí? Es como que ustedes, para que se den una idea, la organización de enfermería dentro de una institución sanitaria es como una suborganización dentro de una organización mayor, ¿se entiende? Es como si fuese el departamento de cirugía, ¿sí? De cirugía médica, es otra especialidad, ¿sí? La enfermería es una especialidad dentro de la salud, dentro de un servicio sanitario. Por eso merece una organización adecuada en cuanto a diseño y definición para poder establecer las obligaciones, responsabilidades de los diferentes actores, es decir, de las diferentes personas que conforman esa organización de enfermería. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tomar adecuadas decisiones a través de una clara comunicación para poder lograr la concreción de los objetivos, no solo de la organización sanitaria en sí, sino del propio servicio de enfermería. En esta etapa del proceso de la organización de los servicios de enfermería, las autoridades determinan los organismos administrativos, ¿sí? Esto es lo que hace en general los servicios de enfermería. Las autoridades determinan los organismos administrativos, los niveles jerárquicos, los puestos necesarios, ¿sí? A cubrir, cuáles son sus funciones y las actividades dentro de la organización en general y la del propio departamento de enfermería. Señalan claramente la autoridad y responsabilidad de cada individuo que conforma ese servicio o esa organización de enfermería, y de tal forma, ¿para qué se lleva a cabo esto? Para que el esfuerzo total pueda ser aplicado y coordinado de manera sistemática. Independientemente, como lo habíamos aclarado oportunamente en algunas clases anteriores, independientemente del turno, ¿sí? Del turno al cual pertenezca tal o cual enfermero, el trabajo de enfermería debe desempeñarse de la misma forma. ¿En qué sentido? Brindando cuidados de calidad, que den seguridad y tendientes ¿a qué? Tendientes a satisfacer esas necesidades de salud, ¿sí? En esa persona, en ese sujeto de atención, en ese paciente que nosotros atendamos. Y si somos satisfactorios al brindar ese cuidado, es decir, cumplimos y cubrimos las expectativas de la persona a la cual atendemos, vamos a estar trabajando en forma paralela en la concreción de los objetivos de esa organización de salud a la cual pertenecemos como organización de enfermería. ¿Alguien me puede decir la hora? Porque no tengo la hora, para saber cómo vamos de tiempo. Van a ser y media, profe. Van a ser y media. Nos quedarían 10 minutitos. Perfecto. Bueno. Después por WhatsApp decimos a qué hora, en todo caso, nos volvemos a conectar. Ahí vemos. Bueno, perdón por la interrupción. Continuando, en cuanto a las generalidades en estos servicios en particular de enfermería. Se crean órganos, puestos y plazas, ¿sí? Porque es necesario dividir el trabajo de modo que pueda asignarse a personas físicas. Se obtiene mayor eficiencia si la división del trabajo se hace por actividades afines que permitan mayor especialización. Acá entra lo que habíamos hablado al comienzo del desarrollo del encuentro de hoy, el trabajo por especialidades, ¿sí? La división del trabajo pertinente. En cuanto a la incorporación de personal nuevo, se va a tener en cuenta la prestancia que tenga esa persona, ese enfermero, a qué especialidad se dedique, ¿sí? O se va a dirigir la búsqueda hacia una vacante en particular que se deba cubrir dentro de esa organización de enfermería. Si se necesita enfermeros que tengan experiencia en pediatría, ¿sí? ¿Qué sería lo más adecuado? Incorporar o hacer una revisión o una evaluación previa de enfermeros con capacidad operativa en el área de pediatría.
Por ende, si se presenta un enfermero que tiene experiencia en clínica médica de adultos y se presenta uno que tiene experiencia en pediatría, uno, si forma parte de esa organización de enfermería como autoridad y está encargada de el reclutamiento, de la contratación de personas o de profesionales con experiencia en pediatría, tiene que dirigir su foco hacia la contratación de la persona que realmente se necesite y cumpla con las expectativas acorde a la especialidad en la cual se tenga que cubrir esa vacante. Ustedes lo van a ver muchas veces cuando ya trabajen con el tiempo, con el devenir de los años, que muchas veces en las instituciones no hay una clara organización establecida a la hora de contratar a estas personas para cubrir vacantes, es decir, colegas nuestros, colegas enfermeros, no obedecen a la especialidad que se necesita cubrir y el trabajo termina siendo más engorroso. Porque ¿quién termina formando a esa persona en la especialidad si no tiene experiencia? Los mismos compañeros, lamentablemente, porque así como no hay un claro esquema de inducción, es decir, de una contratación en personas que recubran el carácter de experiencia que se necesita para esa especialidad, tampoco va a haber claramente establecido un sistema formativo. Y lamentablemente los que terminan siendo formadores de colegas, ¿sí? Me ha pasado a mí personalmente, les va a pasar a ustedes muchas veces, es adquirir experiencia, que uno tenga que brindar su experiencia a compañeros que no, a lo mejor no han entendido nunca, por ejemplo, un paciente pediátrico, si es que obedece a la especialidad de pediatría en la búsqueda que estoy poniendo a modo de ejemplo, ¿no? ¿Y qué trae como consecuencia negativa el contratar una persona sin experiencia para la especialidad necesaria? Y que resulte más engorroso el trabajo. ¿Por qué? Porque la persona que ya tiene experiencia no solo tiene que cuidar de sus propios procedimientos, sino que muchas veces tiene que vigilar y ayudar, que no está de más, no está de más, pero ¿cuál sería el panorama? Miren cómo Eso se sería el duplica el panorama. trabajo y uno presta menos atención a los pacientes también. Exacto, pero Al fíjense duplicarse por el un trabajo momento, tiene menos tiempo. claro, pero fíjense por un momento qué diferente sería el Si se está panorama. contratando gente para agilizarle el trabajo, así no se daría agilizando, porque vos tendrías que enseñarle al otro enfermero cómo trabajar. Exacto. ¿Quién está hablando? Perdón, que no me salió acá. De Gerardo. Ah, perfecto, perfecto. Claro, está muy Acá. bien lo que dicen ustedes, tanto Giselle como Roberto, porque fíjense qué distinto sería el panorama, porque vos podés, fíjense qué distinto es esto. Vos podés tener experiencia en pediatría y no haber trabajado nunca en esa institución, que no tener ningún tipo de experiencia en pediatría, ¿se entiende? Cambia completamente el panorama. ¿En qué sentido? Porque vos, al venir con un bagaje de experiencia de otras instituciones pediátricas, hablas el mismo idioma que tu colega con el cual estás trabajando, que es completamente distinto tener cero experiencia en la especialidad, ¿se entiende? Esto se suele dar mucho, esto se suele dar mucho en las instituciones públicas, ¿sí? En las instituciones públicas, lamentablemente, cuando los sistemas de formación no están... Esperen que voy a actualizar el tiempo, así nos quedan 10 minutos más. Cuando los sistemas de contratación, ¿sí? de búsqueda de recurso humano, acorde a la especialidad que se necesita, no están verdaderamente aceitados, es decir, implementados seriamente, por decirlo de una forma, se terminan cayendo en este tipo de situaciones que terminan siendo, fíjense ustedes, cómo cualquier conducta equívoca sobre quién termina repercutiendo negativamente. Está bien, en nosotros que formamos parte de esa institución, como decía Roberto y Giselle,
va a Y en terminar. los pacientes. Exacto, exacto. El que termina siempre por H o por B, sufriendo las consecuencias, termina siendo el paciente, chicos. Ni más ni menos, lamentablemente. Por eso es muy importante que todas las secciones de ese servicio de enfermería, por decirlo de una forma, todas las diferentes unidades que conforman ese sistema de enfermería, ese servicio de enfermería, funcionen como se dice habitualmente al dedillo, es decir, como corresponde, porque siempre termina repercutiendo negativamente sobre el paciente, porque mi desatención, si yo soy parte de esa organización, perdón que sea reiterativo, si yo soy parte de ese servicio de enfermería, de esa organización de salud, que se ocupa de pediatría, es un hospital pediátrico, y la persona que contratan, ¿sí?, sin experiencia, yo me tengo que ocupar de formarla, ¿sí?, en cuanto a la adquisición de experiencia, ¿sí? El que yo me ocupe de eso va a hacer que le reste atención, como decía de Gerardo, va a hacer que le reste atención a los pacientes que tengo a mi cargo. ¿Sí? Por ende, si yo no le presto la misma atención que le brindo siempre a los pacientes que tengo a mi cargo, ¿qué pasa? Los cuidados, valga el término que vaya a usar, los cuidados van a estar descuidados, ¿se entiende? Voy a pasar de hacer algo cuidado a hacer algo descuidado, es decir, con descuido, que no tenga la atención necesaria o correspondiente. ¿Por qué? Porque voy a estar tratando o estando continuamente atrás de mi compañero que no tiene experiencia y es como el síndrome de la sábana corta, ¿sí? Me voy a querer tapar la cabeza y se me van a destapar los pies. Y cuando me quiera tapar, ¿sí? Y cuando me quiera tapar los pies no voy a destapar la cabeza. ¿Por qué? Porque no tengo de tener un enfermero o dos por turno, por ejemplo, con experiencia, pasé a tener un enfermero sin experiencia en pediatría y dos que le están atrás para que no cometa ningún error, entre comillas, en relación a los pacientes que está atendiendo y se suscitan situaciones que pueden desencadenar eventuales errores en los pacientes que están siendo atendidos por enfermeros que tienen la formación y la especialidad adecuada, ¿sí?, al tipo de pacientes que se atienden en esa institución. Por eso es muy importante, cuando al principio hablábamos de que esté todo claramente preestablecido, que todos trabajemos de la misma forma, independientemente de la función que cada uno desempeñe dentro de esa organización, ¿sí? De que se trabaje con respeto, con esfuerzo, llegando a horario, ¿sí? Sabiendo cuáles son los objetivos principales que se establece la organización de salud, ¿sí? Sabiendo los objetivos principales que se establece el propio servicio de enfermería como tal. Porque si no, si cada uno hace según su parecer, por eso las cosas llevan un orden en la vida. Volviendo a la primera clase que tuvimos o a las primeras clases en referencia a la materia, por eso organizar como palabra u organización como palabra forma parte en cualquier aspecto de la vida que nosotros querramos fijarlo. Se hace muy difícil poder llevar a imaginar, ¿sí?, a imaginarnos cualquier aspecto de la vida sin, por más que sea, que tenga contemplada una mínima organización, ¿sí? Ya lo habíamos visto oportunamente, para estar hoy acá, todos nos tuvimos que organizar. Una persona recién dijo estoy en viaje, el otro está terminando de comer, el otro terminando de cocinar. ¿Se están organizando para qué? Para poder estar todos prestos para poder presenciar la clase. Todo merece una organización en cualquier aspecto de la vida que uno se precie a analizar. ¿Sí? Bueno,
Faltan 2 minutitos, vamos a hacer, espérenme un segundito. Vamos a ver si puedo poner en pausa acá. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Ahí nos vemos otra vez. ¿Estamos ahí de nuevo? ¿Me faltó admitir a alguien? No, están todos admitidos. Sí, profe. Bueno, ahí tengo la hora. Son y 39, falta un minutito, ¿no? Para que se corte. Escúchenme Hola, una cosa. profe. Sí, dígame. Profe, disculpe, entré un poco tarde, soy Hilary. Sí, dígame, Hilary. Perdón, profe. No, no hay problema, dígame. No, le quería avisar que entré un poquito tarde. Sí, por no hay eso. problema, ya lo vi, no se haga problema, no se preocupe.